Muy buenos días. En los siguientes minutos vamos a analizar el uso de PET-CT y PET-resonancia en neuroimagen. El objetivo de esta presentación es describir e ilustrar la utilidad actual de estos métodos en neuroimagen, con énfasis en demencias, epilepsia y en neurooncología. Los métodos de imagen han evolucionado de manera vertiginosa a lo largo de la historia. Inicialmente tenían un carácter eminentemente morfológico, con la radiografía simple y la tomografía. Posteriormente fuimos a la ultraestructura con la resonancia magnética. El PET dio el carácter de funcionalidad y hoy en día estamos en una etapa más avanzada en el que hay una interesante interacción entre la función y la ultraestructura. Este concepto emitido por Virchow hace muchos años, en 1858, está plasmado en su obra La celular patología y habla de dos principios muy interesantes. Uno es el principio de localización, en el que dice que todo proceso morboso está anatómicamente localizado. Este concepto anatómico, por los métodos de imagen, se demuestra pues con la tomografía computada y la resonancia magnética. Y el otro es el principio de la lesión celular, en el que dice que hay que recurrir al estudio de la célula si se quiere saber lo que en la enfermedad es elemental y fundamental. Aquí juega un rol muy importante la imagen molecular, la parte del uso de radiotrazadores con el PET, que puede fusionarse, como veremos antes, a tomografía computada o a resonancia magnética. Los métodos que se utilizan para neuroimagen están enumerados aquí y hoy básicamente me voy a referir a tres de ellos: a la resonancia magnética, al PET-CT y a la combinación de PET con resonancia magnética. Esta imagen molecular se ha hecho realidad gracias al uso de diversos radiotrazadores que están indicados específicamente en determinadas enfermedades. Yo básicamente en esta presentación voy a hablar de la 18-fluoro-2-desoxiglucosa, que la voy a nombrar simplemente como FDG. Este es el trazador, digamos, de amplio espectro. En términos de neuro, básicamente se utiliza para evaluar el metabolismo cerebral. Luego está la fluorotimidina para neoplasias, la carbonometionina y la 18-fluorotirosina. Está el galio-dotanoc, el fluoroisonidazol, y está la fluorodopa y el DTBZ. Los menciono rápido porque en adelante los vamos a ver de manera más específica. El PET-CT tiene una historia que comenzó en nuestro país y en nuestro grupo el año 2004. Llevamos ya 17 años, hemos visto más de 23,000 pacientes, obviamente la mayoría en el área oncológica, pero varios de ellos también en otras áreas y en particular en lo que nos toca ver hoy en neuroimagen. Este sistema, como ustedes saben, es una combinación entre medicina nuclear e imagenología. Es un sistema dual en el que cuando usamos la glucosa evalúa prácticamente en esencia el consumo celular de glucosa. Este es el esquema de una célula normal con un consumo estándar y esta sería, por ejemplo, una célula tumoral que está consumiendo más glucosa que lo habitual. Como ustedes saben, en estos estudios, el paciente se somete inicialmente a la tomografía computada y después al aparato que va a detectar la emisión de positrones, y las imágenes se califican ya sea de manera visual o mediante la determinación de lo que denominamos valor de captación estandarizado, que se abrevia así como SV. Cuando yo me refiero en adelante a SV, estamos hablando de esta unidad de captación del radiotrazador en determinadas células o estructuras. Y lo innovador es pues la combinación del PET, tomografía por emisión de positrones, con la resonancia magnética de 3 Tesla. Nosotros iniciamos este proyecto hace 1 año y medio aproximadamente, el 8 de noviembre, muy simbólico, el Día Internacional de la Radiología. Llegó a nuestro centro el equipo de PET resonancia. Hoy en febrero ya está
completamente instalados, se están haciendo las calibraciones y en unos pocos días empezaremos a operar con esta máquina. ¿Cuál es la virtud de esta imagen y su valor relevante en la neuroimagenología? Es pues la combinación de este equipo de PET, pero ahora con un sistema de resonancia de 3 Tesla. Quiere decir que en un solo estudio se hace ahora el PET y la resonancia magnética. ¿Cuáles son las ventajas de combinar esto? Bueno, pues obviamente la resonancia tiene la ventaja de la morfología, la posibilidad de hacer difusión, angiografía, perfusión, espectroscopia, resonancia funcional, tensor de difusión, tractografía, el consumo de oxígeno, etc. Y el PET, básicamente, en el caso de la FDG, el metabolismo, pero en el caso de otros trazadores, por ejemplo, la síntesis de ácidos nucleicos, la evaluación de transmisores, como en el caso del DOPA, la angiogénesis, etcétera, etcétera. Esta fusión del aspecto morfológico y el funcional, pues da una ventaja muy grande. Implementar la PET resonancia tuvo que pasar por varias condiciones. Primero, al tener la resonancia un alto campo magnético, pues una dificultad era utilizar detectores que se adaptaran y no tuvieran interferencia por ese campo magnético. Se han creado una forma de detectores de ortosilicato de lutecio que funcionan con unos fotodiodos avalancha, esa es la terminología, y van pues integrados en el gantry del equipo de resonancia. Se han hecho muchos protocolos, se han ensayado, tal vez uno de los básicos es este, con la secuencia de Dixon se hace lo que llamamos la corrección de atenuación y luego se fusionan las imanes con FLIR, T2, FLASH, estas secuencias de susceptibilidad magnética, etcétera. El estudio, en términos generales, el PET dura unos 20 minutos y la resonancia unos 40. Más o menos en una hora tenemos información de los dos sistemas, de PET y de resonancia. Ahora, ¿para qué nos sirve? Básicamente para 4 cosas: demencias, Parkinson, epilepsia refractaria al tratamiento y tumores cerebrales. Al final voy a decir unas pocas palabras también de lo que hoy es muy importante, que se refiere a la inteligencia artificial y a la radiónica. Empezamos pues con las demencias, pero antes vamos a ver un poquito cuál es el fundamento de usar PET-CT o PET-resonancia en el cerebro. El cerebro utiliza glucosa como principal fuente de energía y requiere un soporte continuo de esta glucosa. Cuando las neuronas tienen un problema funcional, esta alteración funcional se va a detectar por cambios en el metabolismo de la glucosa. En síntesis, aquellas áreas donde las neuronas no estén funcionando bien, lógicamente el metabolismo de la glucosa va a estar inhibido y se manifiestan como zonas hipometabólicas. Ese es el concepto fundamental. Y luego hay que acostumbrarse a la anatomía y además cómo se distribuye esta glucosa en el metabolismo cerebral normal. La mayor captación ocurre en la sustancia gris, cortical y subcortical, así como en el núcleo caudado, en el putamen y en el tálamo, como estamos viendo en este esquema. La sustancia blanca tiene una captación muy baja, prácticamente nula, y no se distingue del sistema ventricular. Y el cerebelo también tiene una captación un poco menor que la corteza, pero mayor que la sustancia blanca. Entonces, si vamos en orden, lo que más capta es la cortical, le sigue el cerebelo y pues la sustancia blanca capta casi nada. Al principio, cuando teníamos la imagen inicial entre PET y tomografía, era un poco difícil determinar, aunque viéramos esto en sentido tridimensional, tenía uno que tener el ojo muy entrenado para ver los cambios en el metabolismo. Afortunadamente eso se ha hecho más práctico ahora con el empleo de varios sistemas tridimensionales que permiten una proyección estereotática de superficie. El programa que nosotros más usamos se llama Cortex ID. Y lo que hace este programa Cortex ID, como vamos a ver en adelante, hace un mapeo estadístico, diagnóstico, procesado en base a una
base de datos muy grande de pacientes normales y muestra el metabolismo cerebral en una escala de colores, lo que es normal por un lado, y las desviaciones estándar que se van a alejar de la normalidad. Entonces, pues, desde el punto de vista práctico, lo que solemos ver en este sistema de mapeo estadístico es esto. Este es un procesado de un estudio normal. Aquí en azul están todo el cerebro normal. A medida que las desviaciones estándar se alejen de el menores a 1.5, en la versión 1.04 de este sistema, van a ir apareciendo tintes amarillos o verdosos e incluso rojos que nos van a advertir sobre la alteración metabólica en un determinado punto. Esta es, digamos, la versión un poco precedente. Actualmente tenemos otra más moderna, es la versión 2.1. Ha cambiado un poco los valores de desviación estándar, pero en términos generales es prácticamente lo mismo. La ventaja de estos sistemas es que además de mostrarnos desde un punto de vista visual las alteraciones funcionales, también están cuantificadas región anatómica por región anatómica. Aquí están enumeradas que el área de asociación parietal, temporal, frontal, occipital, etcétera, y lo mismo acá, y entonces es una información estrictamente y minuciosamente cuantitativa del metabolismo cerebral. Eso da una mayor exactitud en la lectura de los PETs y da un mayor detalle de cómo está el metabolismo cerebral. Hablando de demencias en específico, pues esta es la clasificación más aceptada de las demencias. Se dividen en estas categorías. Básicamente pueden ser sinucleinopatías, como la demencia de cuerpos de Lewy emparentada con el Parkinson. Pueden ser taupatías, aquí hay varias, pero resalta la demencia frontotemporal. O pueden ser amiloidosis cerebrales, aquí obviamente resalta el Alzheimer, o otras cosas como la angiopatía amiloide cerebral. Yo he resaltado aquí en amarillo porque son las que básicamente vamos a ver. Aquí hay otras de las cuales ahora no me voy a referir. Y bueno, la estadística obviamente varía según la edad de los pacientes, pero en términos generales, la más frecuente es la demencia tipo Alzheimer, que oscila para muchos autores entre 60 y 70%. Le sigue la de cuerpos de Lewy, 15 a 30%, y la frontotemporal en un 5 a 15%. Y en otro capítulo está la demencia vascular, que también es bastante frecuente, pero corresponde a otra categoría, que puede incluso ser mixta y estar combinada con algunas de estas, particularmente con el Alzheimer. Y en otra categoría están los trastornos de movimiento, síndromes parkinsonianos y otras cosas como la degeneración córtico-basal, entre otras. Entonces, este esquema es sumamente importante porque para el diagnóstico de demencias, lo que hacemos es basarnos en los patrones de captación, en los patrones hipometabólicos. Aquí están mencionados desde un punto de vista general y para no hacer muy larga esta presentación, yo me voy enfocando adelante en forma particular en cada una de ellas, pero por ejemplo aquí en el Alzheimer, pues es clásico un hipometabolismo temporoparietal en las etapas iniciales y frontal en las etapas más severas o tardías. Y pues en el frontotemporal, básicamente el hipometabolismo, como su nombre lo indica, es frontal y temporal. Y en la demencia de cuerpos de Lewy es muy parecida al Alzheimer, nada más que aquí también hay un compromiso de la corteza visual. Esto que he dicho rápidamente lo voy a referir en específico más adelante. Y así pues, de este modo, al tener nosotros el PET junto a la resonancia, pues tenemos también que estar muy familiarizados con la apariencia de los cambios en resonancia en todas estas patologías. Por ejemplo, en el Alzheimer, básicamente la atrofia es en el temporal y particularmente en el hipocampo, y le sigue la atrofia parietal, como dije antes. En la demencia frontotemporal, pues lógicamente va a ser la atrofia frontal y temporal, y también en el hipocampo, aunque no tan marcada como en el Alzheimer. También hay que familiarizarse con los diferentes grados de en la escala visual de atrofia temporal medial, que pues son ampliamente
conocidos, están básicamente referidos al grado de severidad en la atrofia del hipocampo y a la dilatación o no de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Esto es sumamente importante y también al estar usando el PET con resonancia, pues tenemos que familiarizarnos con todos los cambios que puede darnos la espectroscopia cerebral. Tenemos que saber en qué puntos es importante tomar el volumen muestra, el voxel de la resonancia. Y por ejemplo, aquí en este cuadro nos está mostrando que en Alzheimer es muy importante poner el voxel sobre todo en el cíngulo posterior y también muy importante en el hipocampo, como mencioné antes, y lo mismo en otras patologías, por ejemplo, en el caso de el Parkinson, pues es muy importante poner el voxel en los núcleos basales y así sucesivamente. Y también saber de algún modo cómo se comporta la espectroscopia en cada una de estas variedades de demencia. Este trabajo es un poquito antiguo, pero muy bueno, porque aquí están las cifras normales de los diferentes metabolitos, N-acetilaspartato, creatina, colina, relación N-acetilcreatina, colina, creatina, mioinositol, creatina. En términos generales, en el Alzheimer está disminuido el marcador neuronal, que es el N-acetilaspartato, y están elevados la colina y el mioinositol. Prácticamente la figura es muy similar en la demencia frontotemporal. En la demencia de cuerpos de Lewy ocurre algo similar con el mioinositol y la colina, pero no hay tanto descenso del N-acetilaspartato. Y en la demencia vascular, pues solamente hay un descenso del N-acetilaspartato y los demás metabolitos permanecen en general, salvo en la dimensión del proceso vascular en términos normales. Y aquí ya les muestro un ejemplo con el córtex ID clásico de enfermedad de Alzheimer. Aquí entonces hay un hipometabolismo en el córtex de asociación parietotemporal, como estamos viendo aquí, y en la región posterior del cíngulo. Fíjense, hipometabolismo temporoparietal y en el cíngulo posterior. Este patrón es muy característico, totalmente característico de enfermedad de Alzheimer. Cuando veamos esto, pues el diagnóstico es prácticamente indudable. Claro que hay varios rangos. Si el paciente tiene apenas una enfermedad leve, lo que se llama clínicamente el deterioro cognitivo leve, esos cambios no son tan acentuados, pero de algún modo siguen el mismo patrón. En contraparte, cuando es una demencia avanzada, aparte del metabolismo que acabo de mencionar, también pues hay compromiso de los lóbulos frontales, como estamos viendo aquí en estas áreas en rojo. Entonces, como ven, no es tan difícil el poder determinar el patrón característico en el Alzheimer. Claro, como hemos combinado el PET con la resonancia, entonces vamos a poder en el mismo momento hacer otras cosas, como aquí la tractografía y también la demostración cortical de una manera anatómicamente mucho más espléndida que lo que lográbamos con el PET-CT. Entonces, esto está muy importante. He hablado de la demencia con el trazador de amplio espectro, que es la FDG, pero hay varios otros trazadores muy interesantes. Por un tiempo existieron en México, después no, pero actualmente está en el horizonte que otra vez los volvamos a tener. Estos trazadores específicos de amiloide son varios. Uno de ellos es el componente Pittsburgh B, que aquí está marcado como PIB. Este se usó desde hace mucho tiempo. Son pues más específicos, como no, su nombre indica, para determinar Alzheimer. Cuando se ha comparado el FDG con el Pittsburgh B, se ve claramente la diferencia en sensibilidad y especificidad de este segundo respecto a la FDG. Y hay otros radiotrazadores como este DDNP, que son mucho más específicos incluso para demostrar placas y ovillos de amiloide difuso, a veces tan pequeños como lo que estamos viendo aquí. Esto hoy no lo tenemos, pero existe la opción de tenerlo a un mediano plazo. Pero no debemos preocuparnos demasiado porque si vemos esta curva de progresión del Alzheimer en el tiempo, claro, obviamente aquí está con verde los trazadores específicos de amiloide,
y aquí con naranja la FDG. Lo de arriba es lo que todavía no tenemos y lo de abajo es lo que sí está en nuestras manos. En etapa presintomática, obviamente, cuando el paciente no ha dado ninguna manifestación de Alzheimer, obviamente los trazadores específicos de amiloide tienen ventaja. Pero a medida que pasa el tiempo, sobre todo en la etapa prodrómica, la FDG va siendo eficiente y teniendo un buen desempeño, de tal modo que en la etapa prodrómica final, poco antes de que aparezcan los síntomas, pues prácticamente es lo mismo hacer los estudios con FDG que con trazadores específicos de amiloide, y en la etapa ya clínica de demencia para el seguimiento de los pacientes tiene mejor desempeño la FDG que los trazadores específicos de amiloide. Esto es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, también la combinación de PET con resonancia y todas estas técnicas actuales de inteligencia artificial permiten segmentar de una manera muy precisa. Esta es una gran amplificación del hipocampo. Esta es la imagen de resonancia en T2. Este es el sub, la captación del metabolismo, y esta es la suma de los dos. Y entonces aquí podemos, pues, con mucha mayor precisión, ya ver con detalle específico no solo el lóbulo temporal en global, sino que el hipocampo en particular con una gran precisión anatómica. Y bueno, ahora vamos a pasar a la demencia de cuerpos de Lewy. Aquí el hipometabolismo temporoparietal es muy similar al Alzheimer, pero la diferencia la da que en la demencia de cuerpos de Lewy, que estamos viendo aquí, hay pues compromiso del córtex visual, del córtex occipital, lo que no ocurre en los pacientes con Alzheimer. En la demencia frontotemporal, pues también es muy importante primero reconocer en la propia resonancia estos patrones. Recuerden que la demencia frontotemporal tiene tres variedades. Puede ser frontal, en la que la atrofia es pues eminentemente de este lóbulo, pero puede ser una afasia progresiva fluente o semántica. En ese caso el compromiso es también temporal, o puede ser una afasia progresiva no fluente, en el que hay un gran compromiso de alrededor de la cisura de Silvio, es una gran atrofia perisilviana. Una vez que morfológicamente reconocemos el proceso, podemos fusionar esa información con el PET y en la PET resonancia comparar con mayor precisión la información de los dos métodos. Aquí hay un ejemplo que vimos relativamente recientemente con el PET-CT, en el que claramente estamos viendo el hipometabolismo frontal y temporal, claramente dándonos el diagnóstico de demencia frontotemporal. Fíjense que aquí la atrofia frontal aún no es muy marcada. Esta es una característica importante de estos métodos de imagen molecular que a veces preceden a las alteraciones morfológicas. Eso es sumamente importante a tomar en cuenta. La demencia vascular, que es la otra categoría, recuerden que este término reemplazó al término demencia multiinfarto. Es un hallazgo muy común y se puede incluso ver en forma mixta, como dije antes, con Alzheimer. En estos pacientes la resonancia pues es vital porque vemos leucoariosis, lesiones hiperintensas en los centros semiovales, esta leucoariosis periventricular, vemos atrofia, infartos antiguos en el puente, como estamos viendo aquí, y la combinación de esto con el PET nos ayuda todavía a establecer mejor el diagnóstico. En la demencia de tipo vascular no corresponde a un patrón específico, como mencioné antes, sino tiene que ver con los territorios de daño vascular. Este es un caso que nos tocó ver, el paciente tiene un infarto aquí, tiene otro por acá, y entonces pues el hipometabolismo no sigue ninguno de los patrones que vimos antes, y en la imagen morfológica corroboramos la presencia de zonas de infarto. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad, pues muy común, muy importante reconocerla, también tiene signos muy característicos en la resonancia. Por ejemplo, está el de la cola de golondrina, aquí en la sustancia negra, en la que cuando un paciente está afectado de Parkinson se pierde la morfología aquí en el mesencéfalo,
de la sustancia negra, como estamos viendo aquí, de la pars compacta, y entonces una resonancia 3T con el simple análisis de este signo nos puede inducir a pensar en un Parkinson. Pero ha progresado tanto la resonancia en esto que incluso se puede hoy hacer espectroscopias muy dirigidas. Antes era un problema hacer la espectroscopia en estos sitios porque, como ustedes saben, había influencia del líquido cerebroespinal vecino, pero hoy es fácil, bueno, teniendo el software adecuado, tomar espectroscopia más precisa en diversos sitios del mesencéfalo, como estamos viendo aquí. Y en términos de imagen molecular, hemos usado básicamente DOPA. DOPA tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y un excelente valor predictivo positivo y negativo para el diagnóstico de Alzheimer. Este es un trabajo muy interesante que evalúa precisamente eso. También en un tiempo usamos este otro trazador que se llama DTBZ. Este ya no lo produce ahora la UNAM, el ciclotón de la UNAM, pero cuando lo teníamos disponible hicimos algunos estudios. Tenía la ventaja incluso de demostrar cuando había reducción de la captación de este trazador en el caudado, el putamen o la estancia negra, de poderlo cuantificar y de ese modo ver si estábamos ante un Alzheimer leve, moderado o avanzado. Y bueno, ahora vamos a pasar a la epilepsia. El PET-CT y PET-resonancia en epilepsia tiene muchas aplicaciones en varias formas de epilepsia temporal y extratemporal, pero sin duda su mayor aplicación son precisamente las crisis complejas psicomotoras del lóbulo temporal. Y muchos de estos pacientes, como ustedes saben, la cuarta parte, no responden bien al tratamiento médico y hoy en día se hacen tratamientos quirúrgicos para estos pacientes con epilepsia. Y aquí es donde la neuroimagen es crucial, primero para identificar el foco y luego para darle al clínico una información anatómica precisa. Esta precisión pues es garantía de éxito en la cirugía posterior. Y bueno, lo primero que tenemos que recordar al estar usando PET-CT y PET-resonancia pues es la anatomía del hipocampo con todas las porciones del subiculum, los cuernos de Amón, etcétera, etcétera. Y además recordar cómo cambia esa morfología, ya sea que estemos en la cabeza, en el cuerpo o en la cola del hipocampo, en estos cortes coronales en el eje clival. Esto es muy importante y también recordar cuáles son los patrones de afección en esta epilepsia del lóbulo temporal, cómo se distribuye. Y así pues, primero en la resonancia obtendremos información de un hipocampo anormal. Esto es para recordarle a la gente joven cuáles son algunos de los signos primarios para esclerosis temporal mesiales, pues la atrofia del hipocampo o la hiperintensidad del hipocampo en el TR largo, ya sea en el T2 o en el FLAIR. Y aquí hay un hipocampo anormal, chiquito, hiperintenso en varios de estos sitios. Y los signos secundarios son precisamente la atrofia del lóbulo temporal ipsilateral en gran manera, también la mayor amplitud del surco colateral, un fornix pequeño, como estamos viendo aquí, una atrofia del cuerpo mamilar, que está esquematizada aquí, una mayor amplitud del surco colateral y una pérdida del patrón normal del hipocampo y otro signo secundario muy útil, el aumento en la amplitud del cuerno temporal del ventrículo lateral del sitio afectado. Fíjense que el reconocer el fornix también ayuda muchas veces y eso ocurre porque en la patología del hipocampo hay una degeneración transneuronal a lo largo del circuito de Papez que no solo va a involucrar el hipocampo, sino las áreas interconectadas, en este caso el fornix. Y bueno, la volumetría hipocampal se puede hacer manual, pero los nuevos equipos tienen la manera de hacerla automatizada. También es útil no solo calificar el T2 visualmente, sino hacer una relaxometría, obtener estos mapeos del N-acetil-aspartato e incluso hacer tractografía. Esta es una tractografía en la cual aquí en rojo se ve cómo hay disminución de la difusibilidad en el lóbulo temporal. Entonces, por volumetría, por relaxometría, por mapeo de N-acetil-aspartato en el espectro y por tractografía se demuestra aquí
una esclerosis temporal mesial izquierda. Pero cuando hay dudas y lo podemos corroborar mejor, o cuando el paciente no tiene alteraciones en la resonancia, pero por electro tiene signos de epilepsia temporal mesial, aquí juega un rol muy importante el PET-CT o PET-resonancia. Este es otra vez un Cortex ID y estamos viendo claramente el hipometabolismo en el lóbulo temporal derecho en un paciente con epilepsia del lóbulo temporal. Los estudios general, bueno, se hacen casi siempre en etapa interictal y se manifiesta por un hipometabolismo. Este es otro caso, aquí no teníamos PET resonancia, hicimos un corregistro, hicimos por separado el PET y por separado la resonancia y demostramos lo mismo, esta epilepsia del lóbulo temporal. Y este ya es un mapeo estadístico de la PET resonancia con mucha mayor precisión en las circunvoluciones y sitios afectados. Esto pues luce bastante más útil para el tratamiento neuroquirúrgico. Y ahora vamos a pasar a los tumores cerebrales. Obviamente la resonancia tiene muchas herramientas aquí. Está por un lado pues la propia imagen morfológica, el contraste endovenoso, está la espectroscopia, la perfusión, la difusión y finalmente con todos estos elementos nosotros podemos en muchos casos hacer diagnósticos muy precisos de tumores cerebrales. ¿Cuál es el rol del PET? Bueno, es confirmar en sospecha de malignidad, a veces dar el grado de diferenciación, la etapificación, una evaluación prequirúrgica, guiar biopsias, guiar radioterapia, evaluar la respuesta al tratamiento y dar seguimiento. Hay varios preceptos, aquí no se usa tanto el SU, sino más bien el comparativo. Los tumores de alto grado, hablando de FDG, captan igual o más FDG que la sustancia gris. Y los de bajo grado pues son un poco traicioneros porque no captan mucho y se pueden confundir con la sustancia blanca. Y bueno, aquí rápidamente, porque ya el tiempo nos alcanza, voy a mostrar el desempeño de cada radiotrazador en neurooncología, un poquito su factor metabólico y voy a mostrar algunos ejemplos. El que más se usa actualmente porque puede no haber disponibilidad de otro, aunque no es el mejor, es la FDG. No es el mejor porque no tiene tan buen desempeño en la delineación específica de la extensión del tumor y puede ser apenas con una cruz para evaluar los cambios secundarios a tratamiento. Y como ustedes saben, este pues tiene que ver con toda la vía metabólica de la glucosa. Esto pues lo usamos más bien al principio, no teníamos otros trazadores. Aquí hay un ejemplo claro de FDG en un astrocitoma anaplásico. Este paciente ya había sido tratado y se ve claramente cómo tiene un foco hipermetabólico mayor que la corteza en una recurrencia de este astrocitoma anaplásico. Este es otro interesante ejemplo de un linfoma primario del cerebro, donde pues ya desde la resonancia se ve la lesión y se corrobora con el uso del PET. El otro trazador que se ha empleado es el galio-DOTATOC. Este es muy específico de aquellas lesiones que tengan alta expresión de receptores de somatostatina, básicamente del subtipo 2. Y se usa pues para tumores neuroendocrinos, pero se ha demostrado que tiene una bastante utilidad en meningiomas. No estoy hablando del meningioma habitual, que es fácil de diagnosticar, sino aquellos que son atípicos o cuando hay dudas diagnósticas. Aquí hay un ejemplo de esta paciente que tenía un tumor en la base del cráneo. El diagnóstico histológico fue complicado. Se hizo después de la cirugía, que fue un meningioma atípico, pero la paciente tenía duda que si había o no una recurrencia, su médico clínico más bien. La resonancia no era muy categórica en este aspecto. Usamos galiodota y demostramos muy bien que sí tenía actividad tumoral residual en este sitio. Y este es otro, este ya es PET resonancia con galiodota. Esta es una mujer de 69 años que se hizo el estudio previo a la radioterapia y la cirugía estereotápica. Aquí está la lesión, los clínicos querían delimitar mejor el tumor que está claramente visto aquí con el radiotrazador. Ustedes dirán, ¿y para qué le hacen eso? Bueno, va a tener mucho valor cuando la persona esté operada y se quiera ver si tiene o no una recurrencia o simplemente cambios postquirúrgicos en el seguimiento.
Y luego está este otro trazador que es la fluorotimidina. Este es sumamente eficiente, sobre todo para los cambios secundarios al tratamiento y además para la respuesta terapéutica. Es uno de los mejores radiotrazadores para evaluar un paciente con tumor cerebral antes y después del tratamiento. Entonces, aquí hay varios trabajos que compararon la fluorotimidina con la FDG y obviamente fue la fluorotimidina más sensible que la FDG para recurrencia y pronóstico en los gliomas, particularmente en los de alto grado. Esta es una persona con un glioblastoma. En la tomografía pues no se delimitaba bien si estos eran cambios postquirúrgicos o actividad tumoral, y aquí se ve claramente que es actividad tumoral. También en esta disyuntiva, si después de radioterapia hay tumor o radionecrosis, la fluorotimidina es muy útil. Aquí la resonancia pues puede mostrarnos captación con el gadolinio, pero captación no es sinónimo de recurrencia tumoral. Aquí se ve claramente que la zona que capta con el contraste con el gadolinio está circunscrita a este sitio marcado en rojo, pero la actividad tumoral se extiende más allá, donde la resonancia en este caso no es muy elocuente. Y luego otro de los trazadores es la carbono-metionina. Este es muy eficiente delineando el tumor y también los cambios relativos al diagnóstico y tratamiento y la asesoría de la respuesta terapéutica. Este está basado en el transporte de aminoácidos, también lo tenemos a disponibilidad en nuestro medio. Tal vez en esta tabla comparativa estamos denotando su alta eficiencia en la evaluación de tumores. Y lo hemos visto en la práctica, en muchos casos. Aquí se ve un paciente con un foco de recurrencia en este sitio. Este caso para mí fue muy interesante también porque la carbono-metionina mostraba un solo foco y en la resonancia magnética en realidad había otras zonas de actividad metabólica. Yo aquí pienso que la resonancia magnética nos dio más información porque como ustedes ven, incluso en el ADC es positivo este sitio periventricular que no tenía una manifestación en el PET. Entonces, usar estos métodos es muy importante porque en este caso en particular, eso no es lo habitual, pero en este caso en particular, más bien la resonancia dio más información que el PET y eso puede ocurrir en varias circunstancias. Y bueno, por otro lado está la fluoroetiltirosina. Este sí no tenemos actualmente en nuestro medio. También tiene que ver con el transporte de aminoácidos. Es un trazador muy útil. Miren, en este paciente con un oligodendroglioma en la región temporal, nos está mostrando claramente las zonas de actividad tumoral, o este otro con un glioblastoma que está en planeación para biopsia y etapificación. También la fluoroetiltirosina es pues mucho más elocuente que la resonancia, mostrándonos con precisión la zona tumoral. Y bueno, he dejado esta última diapositiva para mostrar lo que viene con mucha fuerza. La información digital precisa de todos estos métodos, la resonancia con todas las secuencias, la tomografía, ¿por qué no? Y la tomografía por emisión de positrones, de una serie de elementos que si los ponemos en un sistema de segmentación y los ponemos en sistemas de aprendizaje de las máquinas, lo que se llama machine learning, y metemos todos en sistemas de computación que van a cruzar información morfológica, funcional, de comportamiento en resonancia con la radiogenómica, pues nos lleva a lo que tiene mucho futuro, que es la radiómica, la posibilidad de cruzar varias informaciones de diversos elementos que contribuyen a la caracterización de los tumores. Los tumores tienen una gran heterogeneidad entre personas e incluso una sola variedad histológica tiene muchos componentes que es muy importante conocer hoy desde el punto de vista de tratamiento. Esto nos da la pauta muchas veces qué pacientes van a responder o no a diversos tratamientos. Quiero concluir diciendo que PET-CT y PET-resonancia son métodos de diagnóstico molecular que pueden mostrar alteraciones aun cuando no haya alteraciones morfológicas. Pues en el caso de demencias, como les expliqué,
debemos basarnos en patrones específicos de hipometabolismo. En el caso de epilepsia, es muy importante para la delimitación precisa del foco epileptógeno, sobre todo en pacientes que son resistentes a tratamiento y que se piensa darles un tratamiento quirúrgico. El método tiene mucha utilidad en neoplasias, ya sea para etapificar, planear el tratamiento, para el seguimiento y, como vimos, para demostrar las recurrencias. Esta fusión de PET con un equipo de resonancia 3 tela es muy prometedora en neuroimagen porque se favorece del aspecto multiparamétrico de la resonancia y de la imagen molecular del PET. Y pues en un futuro próximo, teniendo tanta información, pues va a ser la etapa de la radiómica en la que se va a poder segmentar todos estos sistemas, usar inteligencia artificial y tomar mejores decisiones y hacer una medicina de precisión. Les agradezco su atención y les agradezco participar en esta cuarta jornada académica del Grupo CT Scanner.